tampoco están preparados para que, como Norma Piña, se sienten en lo oscurito, Alito Moreno, Santiago Krill, a hablar del tema electoral, cuando es clara violación a la ley orgánica del Poder Judicial entrar en temas electorales. Lilia y Arturo tunden a Damián y a diputada de MC Iraíz sobre la Suprema Corte de Justicia. De la entrega del bastón en representación de los pueblos indígenas, pues son gastos innecesarios que ha tenido la Corte. Ha dejado mucho que desear. ¿O realmente tú sí ves que se haya cumplido con las promesas que se hicieron durante la reforma de lo que iba a ser ahora el Poder Judicial, ¿no? ¿Realmente es un poder más cercano a la gente, por ejemplo? Yo creo que es un poder más cercano a la gente. Justo el ejemplo es el tema de las camionetas blindadas, que yo hago un paréntesis y digo que hay un gran clasismo en este linchamiento mediático que hubo sobre el tema, y ahorita explicaré por qué. Pero a mí me parece que ese tipo de escrutinio sobre la Corte no existía. Creo que han habido grandes avances, por ejemplo, la incorporación de la figura de violencia vicaria, la constitucionalidad de cobrar multas altas a empresas que contaminan, la obligación que se le da a los bancos a presentar mayores pruebas en juicios por operaciones no reconocidas y las medidas de protección para víctimas que no deben de estar sujetas a plazo mínimo de 90 días. Estos son avances. Claro que nos quedan a deber todavía en temas de derechos, pero hay que decir que la Corte no tiene ni un año, por favor. Que creo que este escrutinio público que se ha dado, yo estoy en contra de que hayan devuelto las camionetas blindadas. Me parece que sí es un tema de seguridad, como inicialmente lo había dicho el presidente de la Corte, y me parece que el ataque que hay por parte de la oposición, por ejemplo, el tema de lo que hablaba ahorita Iraíz, está completamente desproporcionado, y creo que hay un gran clasismo en eso, porque, no le hemos escuchado hablar del arrendamiento de 7.6 millones al mes que cuestan 3 Cybertrucks en Jalisco, o los excesos en los que gastan los gobernadores en distintos estados para su protección, cuando los ministros son sujetos y personas de interés que tocan casos de mucha gravedad en este país. El sistema no funciona, no le resuelve un problema de justicia a los mexicanos. O sea, tienen, en la opinión de los mexicanos, impunidad, lentitud, corrupción, falta de cercanía. Cuando le preguntan a la gente, ¿por qué no te acercas a denunciar?, contestan, pues que no vale la pena, es una pérdida de tiempo, hay mucha corrupción, está muy caro. ¿Cuáles son entonces las soluciones que se debieron de haber puesto en la mesa? ¿De veras creen que haber cambiado nomás el modelo de nombramiento y poner una boleta a unas personas que, por cierto, las designaron a todas, Morena, va a cambiar el problema que tenemos de justicia en el país? Pues por supuesto que no. Empezaré por decir, Fernanda, que cuánto desprecio le tiene la ultraderecha representada por Damián en esta mesa al pueblo, y por supuesto la derecha progre representada por Movimiento Ciudadano en esta mesa también. Cuando hablamos de que 13 millones de mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas, más de los que votaron por el Partido Acción Nacional, más de los que votaron por Movimiento Ciudadano, a dar su confianza en un nuevo sistema de justicia, me parece que el desprecio de tratar de decir que fueron designaciones o que las cosas no han cambiado es un análisis muy simple. Empezaré por dar algunos ejemplos de lo que ha cambiado. Vamos con datos, no con demagogia, ¿no? Fíjate, antes los ministros se pagaban 792,000 pesos mensuales. Era el país en donde la Suprema Corte pagaba más en el mundo a los ministros de la Suprema Corte. Pues claro que lo extrañan, pues les encanta esto a ellos. Para ellos no existe la austeridad republicana. Antes se pagaban 50 millones de pesos en alimentación de ministros, que estuvieran bien alimentados. 50 millones de pesos anuales en alimentación de ministros. Pero no solamente eso. ¿Por qué no le metemos contratos de vigilancia? 146 millones de pesos en contratos de vigilancia. Bueno, ya queremos ir al ridículo pero real. 44 millones de pesos en servicios de lavandería. Servicios de lavandería. Utensilios de cocina, ¿por qué no? Tenedores bonitos, ¿no? 1,700,000 pesos. Y ya para los bonsáis de los exministros de Norma Piña, de Ortiz Mena, los 4 millones de pesos, ¿por qué no? En jardinería. Esto es, Fernanda, lo que extraña a la derecha. ¿Por qué? Porque claramente ellos tenían cabilderos electorales, se reunían en lo oscurito con Norma Piña, con Alito Moreno, y hoy claramente eso ha cambiado y quedó en el pasado. También están pendientes reformas al sistema de ministerios públicos, y eso es claramente una de las deudas que tenemos, no solamente como 4T, sino como parte del Congreso de la Unión. A mí me parece que estos temas son necesarios para que pueda haber, vamos a decir, de manera tangible esta situación de la que tú hablas, de que la gente sienta, cuando menos, de que la justicia no es para los más privilegiados, que es una lógica común. Hay una lógica de que en este país solamente tiene acceso a la justicia el que más dinero tiene. Pero es un avance la selección democrática de los ministros y de los jueces.
claramente había una lógica de que esto era solamente, sobre todo la Corte, era como un tema reservado para los tocados por Dios. Lo que queda claro es que no ha sido un bloque, ¿no? Sí vemos opiniones divididas, pero en temas importantes pues los vemos votando pues en consenso, ¿no? Yo veo un poder judicial, se muestra mucho en la Corte, pero lo veo también para abajo, que ahorita en su mayoría no tienen la capacidad para estar tomando decisiones de la vida diaria de la gente. Repito la idea del rencor. Pensaba el gobierno, no, para nada, yo soy moreno, súper clasista tu comentario. No, porque más de bien, ahí es donde viene. Si me dejas hablar, no tiene nada que ver con el color de la piel. Tiene que ver con si estás preparado y tienes la capacidad humana, profesional, académica para tomar esa decisión de alimentos para una criatura, ¿no? Por ejemplo, hoy yo lo que veo es una corte politizada. Entonces, hoy, si tienes un pleito jurídico, pues lo que tienes que hacer, desgraciadamente, es ir con Morena, no ir con el juez. Y eso es terrible. Lo que se requiere es una persona que imparta justicia. Tiene la razón, te la doy. No tiene la razón, no te la doy. Pues algo estamos aprendiendo de este ejercicio que nunca se había hecho en el mundo. Nadie había decidido elegir a todos sus jueces de todos los niveles por el voto popular. Congreso, ¿qué podemos esperar? Bueno, además de la respuesta que puedas darle a Damián. Bueno, empezaré por decir que hay muchas cosas que la oposición no quiere que la gente sepa, porque no les conviene. Bueno, decía Damián, pues que lo hagan, pues lo están haciendo. Nomás tenemos un ahorro, o tienen un ahorro de 800 millones de pesos al año hoy, la nueva Suprema Corte de Justicia, ¿no? Bueno, el salario de casi 800 mil pesos a 137 mil pesos. Si esto no es un cambio, me parece que entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, podemos decir que se eliminaron las salas especializadas. Ya solamente se resuelve en el Pleno, no en lo oscurito, así como les gustaba a aquellos, ¿no? Tenemos menos ministros, por supuesto. Y luego me llama la atención que no vea la importancia de lo que se está resolviendo en la Suprema Corte de Justicia. Yo sí me tomé el tiempo, Fer, de hacer un análisis minucioso y entender si lo que se está resolviendo en esta nueva Suprema Corte de Justicia tiene un efecto directo sobre la ciudadanía. El abuso infantil ya va a poder tener reparación civil sin prescripción. Y esto me parece fundamental en los derechos de la niñez. que puedas recibir una indemnización. En los derechos de la niñez, ¿no? También me parece muy importante los amparos promovidos por empresas contra créditos fiscales. No más. Para empezar, 50 mil millones de pesos de una empresa que se adeudaba al SAT desde hace 17 años y que representa el doble de presupuesto de jóvenes construyendo el futuro. Y que lo tenían, mira, los ministros de antes, los que servían al poder y los privilegios, abajo del escritorio. Y por mencionar otra que me parece muy importante, ¿no? Las personas mal representadas pueden pedir recursos de revisión ante la mala praxis. Y así hay una gran cantidad de propuestas que tienen beneficios directos sobre la ciudadanía. Reitero, lamento que hoy Damián y la derecha no hayan venido preparados a un debate que exige la gente para ver qué es lo que está haciendo el nuevo Poder Judicial. Y ahora aparte tenemos un Poder Judicial alineado al poder. 7-0 el marcador de reformas con interés de Morena, que la Corte pues simplemente les dio la razón. Mira, hay claramente un objetivo mediático, sobre todo del PAN, para descalificar a los ministros, con una lógica. Es que no están suficientemente preparados. ¿Y qué los hace estar o no suficientemente preparados frente a una norma piña, por ejemplo, que no fue muy destacada, por ejemplo, en temas de derecho hasta que llegó a la Corte? Que, por cierto, la ponía el presidente. Ella misma describe en una entrevista con una periodista de Nuevo León cómo el presidente Peña Nieto la conquistó cuando la nombró, ¿no? O un exprocurador del PAN. ¿Qué hace menos o más preparados a los exministros de la Corte frente a estos? Porque a mí me parece, insisto, que en este objetivo mediático de descalificación pues se descalifica todo. Pero ¿por qué no dicen que había gastos, y con esto concluyo, hasta para conseguirles autógrafos a los exministros? Por favor, eso yo no veo a la oposición hablando de eso. Por muchos años se habló, muchos de nosotros que creen que se inventó México cuando llegaron al poder ellos, pues no. Por muchos años muchos de nosotros propusimos ese tipo de reformas. Ahí está, en lo personal, ahí están iniciativas mías antes de ello. Que respetando el modelo nacional, porque así dice la Constitución, lo haga bien y garantice que lleguen las mejores personas a impartir justicia y sobre todo que no vea solo ese pedacito, sino que vea verdaderamente cómo tienes un impacto positivo en la calidad de vida de la gente. ¿Tuvo una reflexión final? Damián dice que nosotros decimos que estamos inventando las cosas. La realidad es que estamos reinventando algo que lamentablemente no funcionaba en este país. Y nos estamos reinventando millones de mexicanas y mexicanos después de la desgracia que nos dejaron los gobiernos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Damián también dice que no están preparados las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pues a lo mejor sí no están preparados para hacer lo que proponían los ministros que ellos eligieron en su momento. Por ejemplo, Alfredo Gutiérrez Mena condonó 392 mil millones de pesos a 9 mil grandes contribuyentes. Sí, quizás no están preparados para eso. O quizás no están preparados para que, como Eduardo Medina Mora, Damián clasifique
como confidenciales investigaciones de funcionarios por delitos en la guerra contra el narcotráfico. Quizás no están preparados para eso, o quizás tampoco están preparados para que, como Norma Piña, se sienten en lo oscurito, Alito Moreno, Santiago Krill, a hablar del tema electoral, cuando es clara violación a la ley orgánica del Poder Judicial entrar en temas electorales. O quizás también no están preparados estas ministras y estos ministros para imponer sanciones o quitar el concepto de sanciones excesivas en el caso de la IFT a empresas de radio y televisión que establecía montos del 1 al 3%. Quizá no están tan preparados para ser tan corruptas y tan corruptos como los que ustedes en su momento designaron. Yo no. Y quiero finalizar con algo, Fer, que me parece muy importante, y es un giro a otro tema. Hace rato me decías, oye Arturo, te ves muy contento, ¿no? Te ves riéndote, y la verdad es que sí estoy muy contento. Después de ver el tuit de la llamada que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente, pues me gustó mucho ver que dice el presidente: México tiene una líder maravillosa e inteligente. Deberían estar muy contentas y muy contentos por eso, y yo sí lo estoy. Están en su papel la oposición, pero ¿quiénes son ellos para cuestionar? Por ejemplo, la de MC. Es cierto, el gobernador de Jalisco comprando Cybertruck de Tesla, o sea, un despilfarro, que primero se ocupe en comprar patrullas normal, para vigilar la paz en Guadalajara, en Jalisco. Pero se pone a criticar la Cherokees de la Suprema Corte de Justicia. Cuando precisamente antes no lo hacía. Igual este farsante de Damián. Dice que siempre cuestionó a la Suprema Corte, pues que me enseñe los audios y videos, porque yo no vi a ningún panista condenar los excesos de la antigua Suprema Corte de Justicia. O sea, tenían un lujo, un beneficio los miembros de la Corte para que le firmaran autógrafos. También cuando llegaba una banda de rock and roll famosa, tenían asientos exclusivos solamente por ser ministros de la Corte. ¿Quiénes se creían que eran? Entonces tiene razón aquí Arturo y Lilia. De eso nunca se hablaba. Y eso exhibe el clasismo. Ahí tienes a Ciro, a Azucena, toda esta bola de farsantes criticando a la Suprema Corte. Y ahora, suponiendo, como dice Damián, no están preparados. Vamos a darle la razón. Como dijo Arturo, no están preparados para sentarse con Alito Moreno en lo oscurito. Es un escándalo que le hubiera costado el puesto a Norma Piña, que aparte no estaba calificada. Ella misma lo dijo. A mí me puso Peña Nieto. No queremos eso. O a un tal... el que le condonó impuestos, nada más lo trajeron para condonarle impuestos a las grandes empresas. Eso tampoco queremos. Pero le están revisando cualquier coma mal redactada a esta nueva Suprema Corte de Justicia, porque están en su papel. El problema y lo triste y patético es que los medios de comunicación le siguen el juego a la oposición, tratando de hacer una campaña sucia contra la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.